Entonces, anoche estábamos viendo la primera parte de la descripción de la Nueva Jerusalén y espero que se hayan gozado y que hayan continuado después soñando con esa ciudad que nos espera si nos mantenemos fieles a Él, no porque la fidelidad sea la que nos lleve a la salvación, sino porque la salvación es la que nos hace mantener fieles. Hoy arrancamos del versículo 18, que fue el último que vimos ayer, para terminar esa descripción. Bueno, terminar no, porque todavía queda otra pequeña porción. Apocalipsis 21, 18 al 20. El material del muro era jaspe y la ciudad era de oro puro semejante al vidrio limpio. Los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era de jaspe, el segundo de zafiro, el tercero de ágata, el cuarto de esmeralda, el quinto de ónice, el sexto de cornalina, el séptimo de crisólito, el octavo de berilo, el noveno de topacio, el décimo de crisopraso, el undécimo de jacinto, el duodécimo de amatista. Recordemos alguna experiencia que hayamos tenido en el pasado cuando caminábamos por un sitio o por una ciudad muy bonita. Multipliquemos esa vivencia millones de veces para solamente tener una ligera idea de la hermosura de la Nueva Jerusalén. El Señor se toma el trabajo de inspirar la pluma de Juan, describiendo cada una de las piedras que conforman los cimientos de la ciudad. Hay un inconveniente allí, que es que muchas de estas descripciones que están en el Apocalipsis no corresponden a lo que pudiéramos encontrar en el presente. Entonces no vamos a entrar en detalles sobre qué cosa significa qué, sino tener todo como un conjunto. Simplemente debemos tomar todo esto como una realidad de otro mundo. Podemos ver pequeños detalles de lo que Juan vio en esa descripción, pero no podemos ver su plenitud sino hasta que lo estemos presenciando con nuestros propios ojos. Sin embargo, si tú quieres, en este momento, puedes trasladarte en espíritu a una especie de visión no traída por el Señor, pero sí provocada por la palabra. Contempla una ciudad que básicamente está hecha de oro puro, traslúcido, y rodeada de piedras preciosas, cada una de ellas con un color específico. Entonces vamos a tener un conjunto de algo completamente deslumbrante, pero al mismo tiempo maravilloso por el colorido que tiene, que sabemos ya que cuando viene del Señor es de una armonía. Ese colorido no va a ser desentonante en ningún momento, todo lo contrario, sino una perfecta armonía de colores, para que terminemos viendo algo muy, muy hermoso. Por ejemplo, el jaspe y el oro que están descritos aquí son muy, muy distintos a lo que hoy conocemos, porque aquí se nos describe el jaspe como translúcido y el oro transparente. Por tanto, la identificación precisa de estas piedras preciosas es difícil, pero lo que dejan finalmente es una impresión de belleza sin fin y belleza asombrosa. ¿Por qué hace el Señor eso? Para mostrarnos cómo nos ama y cómo nos ha preparado lugar. Recuerdan esa palabra de ayer, de Juan 14. Nos ha preparado lugar. Se ha tomado el tiempo de Dios en exquisiteces para nosotros cuando lleguemos. ¿Cómo nos ama el Señor? A pesar de nuestro pecado,
de nuestra pequeñez, de nuestra terquedad, de nuestra rebelión. El Señor sigue esperando que sus hijos amados lleguen un día a su morada eterna para compartir de una vez y para siempre ese amor en forma espiritual, obviamente, pero también tangible a través de esta ciudad y de la nueva creación, porque no es solo la ciudad de Jerusalén, es la nueva tierra. No alcanzamos a vislumbrar las bellezas que encontraremos allá. Yo creo que vamos a vivir de sorpresa en sorpresa. Cada vez vamos, como nos ocurre aquí de vez en cuando encontramos una criatura muy bonita, un animalito, una mascotica, o un paisaje, o una puesta de sol, o una lluvia de estrellas, y miramos el cielo y sentimos algo en el corazón muy especial, algo que nos lleva en el espíritu a pensar en Dios. Imagínense lo que será entonces en la edad eterna, contemplando bellezas a diestra y siniestra. Hay un comentarista que es Johnson, dice: el simbolismo de todas estas piedras y de toda la magnificencia de la Nueva Jerusalén no tiene la intención de dar la impresión de riquezas y lujos, sino de señalar la gloria y la santidad de Dios. Y yo digo amén. Se trata de mostrarnos el poder, todo lo que Dios puede hacer con su palabra. Y nosotros vamos a decir, si hubiéramos entendido esto en la tierra, que para Dios no hay límites en absoluto, que Él puede llamar a lo que no es como si ya fuera, y traernos a la presencia las cosas más espectaculares, los milagros más inesperados, cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene reservadas para aquellos que le aman, dice la palabra. Apocalipsis 21:21. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada puerta fue hecha de una sola perla. La plaza era de oro puro como vidrio transparente. Bueno, otra vez a ejercer la imaginación. Nosotros conocemos las perlas como una esfera de aproximadamente 1 o máximo 1,5 centímetros de diámetro. Aquí estas perlas son puertas, entonces tienen que ser muy grandes, por lo menos de 2 metros de altura o más. Y son perlas. Aquí en la tierra, la creación de una perla por una madreperla se demora muchos años. Allá el Señor con una palabra las puede crear, pero la perla de aquí de la tierra tiene una belleza que no tiene ninguna otra joya. Uno la mira y parece tener un viso azuloso, un viso rosado y una belleza por la misma forma esférica. Podremos entonces también suponer la belleza indefinible que van a tener estas puertas solamente. Pero la calle, dice, de la ciudad, las calles eran de oro puro, transparente como el vidrio. Caminando sobre algo que en la tierra sirvió para cometer muchos crímenes, para hacer muchas especulaciones, para esclavizar a mucha gente. Allá el Señor con una palabra lo crea. Eso es lo absurdo del ser humano que se desgasta aquí en la tierra buscando cosas que considera así valiosas, y lo son, pero que allá en la otra vida van a abundar. Tenemos que considerar entonces la ciudad como el hogar literal futuro en que vivirán los santos y los ángeles. Apocalipsis 21:22. No vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero es el templo de ella. Dios es todo en la Nueva Jerusalén. Y tenemos palabra que nos recuerda la magnitud de esa palabra todo. Abran su espíritu, por favor.
porque cuando la miramos discerniendo, vemos que hay maravilla en esta palabra que vamos a ver en estos versículos a continuación. Primera de Corintios 15:28. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que lo sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Aquí está el resumen de la historia bíblica. Dice, luego de que todas las cosas le estén sujetas, se está refiriendo al momento en que el Señor recibe el trono del reino davídico milenial y después el de la Nueva Jerusalén. Entonces el Hijo se sujetará al Padre, al que lo sujetó, le sujetó a él todas las cosas. No que el Padre sea mayor que el Hijo, porque son iguales, pero en orden, tal y como se estableció para el plan de salvación, el Hijo viene del Padre, él mismo lo confesó ante los hombres. Entonces ahora el Hijo le entrega todas las cosas a Dios el Padre, pero con un objetivo: que Dios sea todo en todos, que Dios sea el que sostenga por fuera y por dentro la esencia y la naturaleza de todas las cosas creadas y de la misma Trinidad, la unión perfecta, ahora sí, de Dios y su creación. No es como nosotros en esta tierra, mientras estamos peregrinando aquí, que pensamos que Dios está por allá y nosotros por acá. Que máximo podemos llegar a comprender un poquito lo que es Cristo viviendo en nosotros y el Espíritu Santo teniéndonos como templo. Un poquito logramos captar esa realidad. Pero esta palabra nos muestra que el propósito de Dios es prácticamente como al comienzo. Dios era todo antes de la creación. No había nada aparte de Él. Entonces, crea y prácticamente esa creación sale de Él. Ahora toda esa creación regresa a Él y Él se establece, se instaura en todas las cosas rodeándolas y penetrándolas, para que todo esté funcionando en armonía perfecta, conforme a su voluntad preciosísima. Esa voluntad que hoy tanto nos asusta, que tanto nos causa rebelión hacia ella, porque pensamos que entonces tenemos que abandonar nuestra propia voluntad para seguir la de Él, y eso es mucho sacrificio. Y resulta que ese es el propósito universal de Dios, que todo esté dentro de Él, que es el todo. No sé si están captando la profundidad de todo esto. Hagan el esfuerzo, mis hermanos, porque aquí entender este versículo le abre a uno el panorama de su propia vida cristiana, le abre el panorama de una simple congregación. Me refiero, llegar a una congregación, como estamos ahora, oyendo la palabra. No es solo oír, es integrarnos a Él y permitirle a Él que nos tome para sí, dentro y fuera. Y entonces podremos caminar conociendo la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. No ha sido agradable y perfecta porque simplemente la que hemos ejercido es la nuestra, aparte de la de Él. Pero cuando nos dejamos llevar por su voluntad, descubrimos que hay gozo en la presencia de Dios. Efesios 1:23 dice, refiriéndose a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, y refiriéndose a Cristo. Ese es el propósito de Cristo para la iglesia, que la iglesia se entregara tan plena, tan completamente, que entonces la plenitud de Cristo impregna todo lo que hace la iglesia. Como no hemos entendido eso, es que la iglesia del siglo XXI
no tiene el poder de la iglesia primitiva, no tiene la convicción, no tiene el testimonio y no tiene los milagros que tenía la iglesia primitiva. Porque puede que haya 1 o 2 o 3 en la congregación, o 10 o 20, pero el resto, el 90%, el 80% restante, están trabajando continuamente con sus dudas. Entonces están frenando la bendición de esos pocos que creen y se entregan. Cuando todos los que dudaran se entregaran, veríamos una iglesia magnífica, poderosa, de testimonio, convincente. Llegarían los enfermos y se sanarían. La palabra convertiría. No es que al pastor le falta unción. No, hermano, no es al pastor, es a la iglesia. Porque la iglesia tiene que secundar al pastor. El pastor es una oveja más, simplemente va adelante. Si las ovejas que van detrás no secundan al pastor, la bendición de la palabra, la que trae con ella, el poder que trae, se pierde. En gran parte, no todo. Llega y produce al 100 por 1 en aquellos que están completamente comprometidos, pero en los demás no. Efesios 4:10 dice: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Está hablando del Hijo. Y 1 Corintios 15:28 hablaba de Dios que sea todo en todos. Entonces es la Trinidad completa, llenando todo y armonizándolo todo. ¿Se imaginan ustedes una creación en armonía? Donde Dios quiere que todos vayan en una dirección y todos caminan en esa dirección, que todos bendigan a los demás y todos lo hacen. ¡Qué hermosura de creación! Esa es la nueva tierra que el Señor está esperando llenar con aquellos que se comprometieron desde aquí. Colosenses 3:11 dice: donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Bueno, este es uno de los grandes misterios del Evangelio. ¿Hacia dónde vamos? Pero no solo en futuro, sino aquí en el presente. ¿Cómo hacemos para que Cristo sea el todo en todos? Ah, claro, esa responsabilidad le corresponde al pastor. Tiene que predicar, tiene que ministrar, tiene que aconsejar. No, hermanos, todos, en todo, haciendo todo. La iglesia es un organismo vivo, compuesto por ovejas que han entendido la palabra y el poder de Dios, y eso es lo que abre su corazón para que entonces fluya el poder desde el cielo a la tierra, en forma de bendición para todos, primero las ovejas y después aquellos que están alrededor, o sea, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros vecinos. Nos decía Apocalipsis 21:22, no vi en ella templo. En el mundo antiguo y en el actual es inconcebible tener una gran ciudad sin muchos templos. Donde quiera que vayamos, pueblo pequeño, pueblo mediano, pueblo grande, ciudad intermedia, ciudad grande, lo que encontramos son templos de todas las religiones habidas y por haber. Porque finalmente el hombre está en una búsqueda de Dios, aunque no se dé cuenta. Pero lo llamativo es que esta ciudad no va a tener templo. Es inconcebible tener una ciudad sin templo. Pero es que esta ciudad es algo nunca visto, porque aquí el templo no es quitado, no es removido, sino expandido. Cada cosa y cada lugar es santo y es la morada de Dios. Por tanto, el templo es toda la Nueva Jerusalén y va a ser todo el universo. Antes de Salomón, el templo era una profecía. En la era cristiana, el pueblo de Dios es su templo. En el milenio, el templo es la profecía cumplida.
el templo de Ezequiel, que va a estar en Jerusalén en el milenio. Aquí, en la Nueva Jerusalén, el templo está en todas partes. Hay un comentarista que se llama Alford, dice: los habitantes no necesitan un lugar de adoración o sacrificio. El objeto de toda la adoración está presente y el mismo gran sacrificio está allí, Dios y el Cordero. Entonces no hay que ir a ninguna parte para buscar la presencia de Dios. Dios va a estar en todas partes. ¿Cómo será eso? No lo podemos definir con palabras, pero sí podemos decir, calificando lo que va a ser impresionante. Esto nos recuerda que la eternidad será un lugar de pura adoración. ¿Te estás ejercitando en la adoración? ¿Estás levantándote en la mañana diciendo: Señor, bendito eres tú, grande eres mi Dios, poderoso, gracias por mi desayuno, gracias por este día, gracias por la salud, bendito eres, Señor, tu nombre es excelso? Alaba a Dios siempre, porque la eternidad va a ser eso, adoración constante en el Espíritu. Las cosas que utilizamos para adorar, pero al final terminan distrayéndonos de la adoración, como los edificios, los sistemas musicales, las costumbres, ya no serán un problema, porque ahora habrá una comunicación directa entre la criatura y el Creador. En la eternidad ninguna de las alegrías que tenemos, el sentido de la belleza o el conocimiento, estará basada en las cosas creadas, sino solamente en el Creador. Por fe lo podemos tener ahora, un estado similar, parecido, podemos desarrollarlo. Puedes tú decidir confiar en Dios de una manera tan plena que tu alegría, que lo que tú consideras bello, que los cimientos de tu conocimiento, todo estará basado en Jesús y no en nada creado. Esa es la razón por la que no debemos idolatrar ninguna iglesia, ningún pastor, ningún sistema de aproximación a Dios, sino a Dios mismo. Estamos en la búsqueda del corazón de Dios. Y es esta palabra la que nos sirve para despertar un poco nuestro adormilamiento espiritual. A veces nos metemos en la rutina de que, bueno, sí, la oración diaria, sí, la lectura diaria, pero nuestro corazón está desconectado del de Dios. ¿De qué sirve eso? Toma la decisión de que cada día sea un nuevo día de adoración, porque en la eternidad todos los días serán así. Apocalipsis 21:23. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna para que resplandezcan en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lámpara. La lámpara o la lumbrera, como dice la Reina Valera del 60, habla de la belleza, porque sin luz no hay belleza. Si uno no puede ver algo claramente, no puede determinar si es bello o no. La luz también habla de conocimiento, pero en el cielo es donde lo conoceremos a Él y Él nos conocerá. Entonces, Génesis 1:3, en el principio, en la creación, dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Pero aquí hay una cosa que hay que entender. Lo primero que Dios creó fue la luz. Y existió esa luz antes de que el sol y la luna fueran creados en el cuarto día. Eso está en Génesis 1:14 al 19. Yo les cuento que muchos cristianos anduvimos un tiempo leyendo Génesis y no entendíamos que la luz fue antes que el sol. Esto nos muestra que la luz es mucho más que la sustancia física, mucho más que los fotones que dicen los físicos. También tiene un elemento o un aspecto sobrenatural. Lo va a probar a continuación un par de versículos. Pero en el cielo nuevo y la tierra nueva no habrá luz de ningún sol
o de ninguna luna, porque Dios mismo será la luz. También lo dice en Apocalipsis 22:5. Pero entendamos esto. Primera de Timoteo 6:16. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, a él sea la honra y el dominio eterno. Amén. Esta palabra nos dice algo que se sale de nuestra comprensión mental. Dios habita en algún sitio espiritual que es luz, espiritual, no física. Dice luz inaccesible. ¿Por qué es inaccesible? Porque nada físico puede llegar allá. Podría ser una explicación, que es un sitio de altísima energía, de forma tal que cualquier cosa que llega con menos energía es destruido, lo mismo que pasa con cualquier objeto que se acerque al sol. El sitio donde mora Dios y Dios mismo son inaccesibles por su estado constitutivo. Es un estado, digámoslo entre comillas, energético tan alto que nada se le puede acercar a menos que lo haya creado de alguna forma parecido a él para que pueda estar cerca. Eso lo hizo con los ángeles, pero no lo hizo con los seres humanos después de la caída. Al principio sí, fíjense que Dios podía pasear por el huerto en la presencia de los hombres, su presencia con la presencia de ellos. Pero después prácticamente Dios desaparece de la escena durante toda la Biblia y solamente se manifiesta a unos pocos. Esta es una de esas explicaciones. Su estado es incompatible con nuestro estado si lo fuéramos a analizar desde el punto de vista solamente físico. Su estado destruye nuestro estado. Por eso en el Antiguo Testamento dice, nadie verá a Dios y vivirá. En Primera de Juan 1:5 dice, y este es el mensaje que hemos oído de parte de Él y les anunciamos, Dios es luz y en Él no hay ningunas tinieblas. Ahí entonces empezamos a ver el milagro de Dios cuando nos transforma, nos hace nuevas criaturas para poder morar en nuestro interior y que no seamos destruidos. Ahora considerémoslo en retrospectiva. Ahora miremos lo que tenemos dentro de nosotros. El poder tan infinito, tan grandioso, voy a usar una palabra poco apropiada, pero tan explosivo que hay dentro de nosotros, viniendo de la palabra dunamis, poder, la que mora en tu corazón, esa dinamita. Y si tú le crees, y si tú caminas obedeciendo a Dios, entonces empiezas a ver cómo esa dinamita explota por un lado, explota por el otro y empieza a construir una nueva realidad a tu alrededor, que se llama bendición para todos. Ahí es donde empiezan a surgir los milagros. En teoría, digo yo, teoría filosófica, perdónenme el término, todo cristiano debería hacer milagros. ¿Por qué digo teoría filosófica? Porque eso es una revelación bíblica. Estas señales seguirán a los que creen, dice Marcos al final. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán sus manos sobre los enfermos y estos sanarán. ¿Por qué eso no ocurre? Porque, hermanos, estamos tan idolatrando, en un estado de idolatría de nuestros pecados, de nuestras carencias, de nuestras mañas, de nuestras perezas, de nuestros argumentos, que no le hacemos campo suficiente al poder de Dios. No que Dios no pueda hacerlo, sino que Dios no puede ocupar algo que está contaminado. Si lo ocupa, lo destruye. Entonces tiene que esperarse hasta que el creyente finalmente baja su cabeza hasta el suelo, se postra delante de Él y le dice, Señor, me rindo, te entrego todo lo que soy, que tu voluntad sea hecha en mí. Y entonces el Señor dice, ahora sí, hijo, ahora sí te puedo usar, antes no. No quería hacerte daño, ahora sí.
y te voy a usar como instrumento de mi bendición. Tú vas a ser el multiplicador de mi poder, pero para eso requiere que seas completamente humilde. Si te enalteces, serás derribado. Si eres humilde y reconoces que es tu Dios haciendo el milagro a través de ti, entonces haré maravillas cada vez mayores. Hasta que lleguemos a este estado perfecto. Apocalipsis 21, 24 al 26. Las naciones andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra llevan a ella su gloria. Está hablando de la Nueva Jerusalén. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán a ella la gloria y la honra de las naciones. Llama la atención esto de los reyes de la tierra. ¿Qué hay sobre estos reyes? ¿Quiénes son? Es difícil de entender. Y diferentes comentaristas tienen sugerencias diferentes. Aquí hay solamente un par, pero hay muchísimos más. Hawking dice: qué alentador es notar que no todos fueron destruidos cuando las naciones subieron para hacer guerra en contra de Jerusalén y del Señor. También habrá reyes de la tierra que conformarán el estado eterno. Esto abre otra puerta para imaginarnos cosas nunca antes pensadas, y es que, según este comentarista, seguiría habiendo un estado similar al del milenio, una, llamémoslo así, una élite espiritual, escogidos por Dios, gobernando, siendo reyes y sacerdotes, y una raza humana todavía en la tierra, siendo guiados hacia la voluntad de Dios y hacia el conocimiento de Dios. Lo que pasó en el milenio probablemente se pueda extender a la eternidad, pero hay muchas cosas que quedan flojas. Entonces estos seres humanos serían eternos, por ejemplo. No podemos especular porque no hay más revelación sobre este asunto. Alford dice: entre los misterios de este nuevo cielo y tierra, esto se nos coloca delante de nosotros. Vean, hay muchos misterios por resolver, es decir, muchas cosas nos están esperando. Además de la iglesia glorificada, continúa Alford, todavía habitarán en la tierra renovada naciones organizadas por reyes y salvas por medio de la influencia de la ciudad celestial. Y 21-27 para terminar hoy. Jamás entrará en ella cosa impura o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Otro versículo que lo pone a uno a pensar. ¿No entrará en ella ninguna cosa inmunda? Esto quiere decir que habrá pecadores que amenacen la ciudad. Este comentarista, que es Guzik, dice: no es esa la idea, porque todos los pecadores y la muerte han sido echados al lago de fuego. En Apocalipsis 20, 11 al 15. Entonces no puede haber pecadores en el estado eterno. Nos queda una gran expectativa para ver qué es lo que va a pasar. Johnson dice: esta exhortación de Apocalipsis 21-27 advierte a los lectores que la única manera de participar en el futuro de la ciudad es cambiar hacia la fidelidad al Cordero ahora. Amén y amén. Entonces, versículo 27 de Apocalipsis 21 está puesto allí para recordarnos que nada que sea impuro va a pasar el juicio final. Por tanto, si queremos estar en la eternidad, entonces desde ya tenemos que ser completamente llenados por el poder transformador de Cristo y del Espíritu Santo. Aunque la descripción de la ciudad no contesta todas las preguntas relativas al estado eterno, termina Guzik, la revelación que se da a Juan describe un futuro hermoso y glorioso para los que ponen su fe en el Dios vivo. Amén y amén.